El aseguramiento demuestra cuánto se ha mitigado el riesgo inherente o esperado después de realizar la prueba de control. Proporciona una vista basada en datos de la eficacia del tratamiento del riesgo en su organización y debe considerarse dentro del contexto de propensión al riesgo de su organización. Por ejemplo, según sea su propensión al riesgo, el 40% de aseguramiento puede ser aceptable o alarmante. Ahora que comprende lo que es el aseguramiento, veamos qué se necesita para comenzar a aprovechar el aseguramiento, cómo se calcula y cómo se reporta. Antes de probar los controles y comenzar a aprovechar el aseguramiento, hay 4 cosas que debe configurar. Primero, asegúrese de que el proyecto en el que trabaja tenga habilitado el aseguramiento en la configuración del proyecto. Luego, evalúe todos los riesgos. 2 factores comunes de calificación son el impacto y la probabilidad, pero su organización puede usar otros, como la velocidad. Tercero, asocie los riesgos con los controles que los mitigan. Por último, no olvide asignar ponderaciones de control. Considere la implementación de una escala de 3 puntos o 5 puntos para aplicar la misma medida a todas las ponderaciones, sin importar quién las asigna. Por ejemplo, a los controles críticos o claves se les puede asignar 100%, a los controles importantes 67% y a los controles que es bueno tener 33%. Para calcular el aseguramiento, primero debe determinar la calificación de riesgo inherente y la calificación de riesgo residual. La calificación de riesgo inherente representa el riesgo que existe antes de aplicar y probar los controles y se calcula a partir de su evaluación del riesgo. Es la probabilidad por el impacto. En este caso, nuestro riesgo está evaluado como probabilidad media e impacto medio en una escala de 3 puntos. Esto da como resultado un cálculo de 2 por 2 que da una calificación de riesgo inherente de 4. Sabemos que la calificación de riesgo inherente representa el riesgo que existe antes de probar los controles. La calificación de riesgo residual representa el riesgo remanente después de definir y probar los controles. Asumamos que hemos probado los controles y que se han aprobado todos. Dado que todos los controles se aprobaron, tendremos un 100% de aseguramiento, pero si falla este control, que está ponderado como que cubre el 33% de este riesgo, tendremos un 67% de aseguramiento. Veamos cómo llegamos a ese resultado de 67%. Ya calculó la calificación de riesgo inherente, que es 4, pero ahora necesita calcular el riesgo residual para determinar el aseguramiento. La calificación de riesgo residual representa el riesgo remanente después de la prueba de controles. La calificación de riesgo residual se calcula multiplicando la calificación de riesgo inherente por el peso de los controles asociados que fallaron. Este control que falló se ponderó como un 33% de cobertura de este riesgo. Dado que falló, el 33% de la calificación de riesgo esperada de 4 no está cubierto por este control. El resto de los controles están funcionando correctamente, por eso, después de la prueba de control, la calificación de riesgo residual o cantidad de riesgo remanente es 1.3. Pero la calificación de riesgo residual no significa mucho hasta que se pone en el contexto del riesgo inicialmente esperado o, en otras palabras, la calificación de riesgo inherente. Lo que queremos saber es qué porcentaje del riesgo esperado está cubierto o en qué tenemos aseguramiento. El aseguramiento expresa el riesgo remanente en relación con el riesgo esperado. Dicho de otra forma, es la calificación de riesgo inherente menos la calificación de riesgo residual dividida entre la calificación de riesgo inherente. Para evitar inflar falsamente el aseguramiento, los controles no probados se restan del aseguramiento, al igual que los controles que fallaron. Si un control no se probó en esta vuelta, simplemente márquelo como tal. Si no lo hace, se considera que el control aún no se ha probado y se resta del aseguramiento. A medida que se agregan más riesgos, la calificación de riesgo inherente se suma. Vimos el aseguramiento a nivel del proyecto, pero según el grado de detalle que se pretenda, existe una jerarquía. El aseguramiento a nivel de objetivos suma el aseguramiento de cada objetivo individual, expresado como una relación de la calificación de riesgo residual total respecto de la calificación de riesgo inherente total. El aseguramiento global o aseguramiento a nivel del proyecto suma el aseguramiento de todos los riesgos dentro de ese proyecto.
De forma similar, si está aprovechando marcos, algo que decididamente le recomendamos, el aseguramiento se calcula para cada objetivo, reflejando los resultados de las pruebas a lo largo de varios proyectos y sumados al final para dar el aseguramiento a nivel de marco. Si usó un enfoque descendente y está gestionando los riesgos estratégicos y la estrategia de la organización, el aseguramiento se suma hasta los objetivos estratégicos. Y usted tiene una vista basada en datos del aseguramiento que tiene su organización sobre el logro de esos objetivos estratégicos. Resumamos los puntos que debe recordar. Primero, no omita la configuración. Habilite el aseguramiento, evalúe sus riesgos y asócielos con los controles para mitigarlos. Adopte una convención o escala cuando asigne peso a los controles y recuerde que el aseguramiento demuestra la eficacia de la mitigación de riesgos después de realizar la prueba de control. Ahora sabe exactamente lo que es el aseguramiento, lo que necesita para comenzar a aprovecharlo, cómo se calcula y cómo reportarlo.